Bueno, vamos a continuar estudiando el síndrome diarreico. En las dos primeras sesiones sobre este tema, eh, les hice un repaso de los puntos que considero necesarios, interesantes de la fisiología intestinal para el síndrome diarreico. En la última vez comenzamos ya generalidades sobre la diarrea y comenzamos a ver la diarrea aguda y dentro de la diarrea aguda la diarrea infecciosa secretora. Entonces ahora vamos a continuar la diarrea aguda infecciosa porque esta puede presentarse no solamente como diarrea secretora, como lo típico con el vibrio colérico, sino como una diarrea inflamatoria y una variante de la diarrea inflamatoria, la diarrea hemorrágica. Muchos de los puntos o informaciones pueden considerarlas ustedes extra, pero que es bueno para que ustedes vayan ampliando el panorama de este problema tan frecuente en nuestro medio como motivo de consulta. Esta diarrea inflamatoria, los agentes patógenos son agentes que van a meterse dentro de la mucosa para destruir a la célula. Ejemplos de estos agentes son la Escherichia coli enteroinvasiva, la Shigella, que es típica, e inclusive protozoos como la entamoeba histolítica. Todos estos agentes pues, que pueden encontrarse con frecuencia, causar problemas en nuestro medio. La Shigella es típico agente de la disentería basilar, que se transmite, como ven ustedes allí, persona a persona, por comidas o aguas contaminadas. Y ahí tienen ustedes unas fotografías, dibujos de estos agentes causales. En la diarrea inflamatoria, la bacteria invade la célula intestinal, en este caso los colonocitos, porque estas afectan más el colon y van a proliferar dentro del citoplasma, destruyendo a la célula y células adyacentes. Ellas producen toxinas que van a tener efectos pues que van a dañar a la célula. La Escherichia coli produce una toxina semejante a la de la Shigella. ¿Qué va a tener el paciente? El paciente va a tener, además de los síntomas gastrointestinales, típicos en este caso del colon, o sea, con semiología de una inflamación del colon, diarrea con características patológicas, con abundante moco y a veces puede haber entonces también sangre, que puedan de sangre, y dolor tipo cólico. La disentería se caracteriza por esas dos cosas que están allí, que es la presencia de abundantes glóbulos blancos en las heces y sangre macroscópica, como lo que ven ustedes en esta muestra recogida en un pañal. La diarrea hemorrágica es una diarrea infecciosa inflamatoria, pero que con consecuencias más severas y puede ser causada por los mismos agentes etiológicos, las bacterias enteroinvasivas y la amiba histolítica, ambas en el colon. Entonces aquí va a irritar a la mucosa, va a aumentar la secreción, va a aumentar la motilidad por la misma razón, y las evacuaciones que el paciente va a mostrar o va a referir son evacuaciones de poco volumen, gran diferencia con la diarrea secretora. Van a perder agua y iones y van a ver el moco, sangre y exudado, es decir, se pierden proteínas también allí. Este como ejemplo, ¿verdad?, de la diarrea hemorrágica, de la Escherichia coli heterohemorrágica, lo grave de esto es que puede, sobre todo en niños, estar asociada a la presencia del síndrome hemolítico urémico, que seguramente lo verán ustedes cuando hagan sus rotaciones por la emergencia pediátrica y en pediatría en la hospitalización. Es una condición grave, como va a ver ahí, porque va a afectar la función renal. Hay disminución de la filtración glomerular y pues lleva eso a una insuficiencia renal. En esta fotografía ustedes ven unos glóbulos rojos deformados, esquistocitos, son glóbulos rojos rotos, y en este caso es un caso de insuficiencia renal en el niño. En este diagrama, que es un enterocito, acá ven ustedes la Escherichia coli enteroinvasiva, que no penetra a las células, sino que hay unas vacuolas que están portando a la hemolicina, que es la que va a causar los trastornos dentro de las células epiteliales intestinales, pero también dentro de las células endoteliales en los vasos.
Entonces, aquí básicamente la hemolicina de la bacteria va a penetrar y se va a meter dentro de endosomas o lisosomas. Aquí ustedes ven una bomba de protones que va a permitir que entren hidrogeniones dentro de esta vesícula, y eso va a hacer que el pH disminuya. Al disminuir el pH se zafa la hemolicina de esta vacuola, y estas hemolicinas actúan como un poro en esta membrana. Salen estas hemolicinas y van a ir a afectar a las mitocondrias, y eso va a llevar a apoptosis celular. En la siguiente lámina ustedes pueden leer la descripción de lo que está ocurriendo acá. Esto es información extra que ustedes pueden tener, seguramente lo vieron tal vez en microbiología, lo verán en infecciosas y parasitarias también. Entonces, ¿qué explica cómo es que esto puede llevar a causar estos daños tan grandes, destrucción de las células? Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Es decir, la semiología que ustedes van a recoger, con qué llega, de qué se queja el paciente. Y esto va a depender, como les decía al comienzo, del sitio que está afectado. ¿Es el intestino delgado o es el colon? ¿Sí? Por ejemplo, en la infección por Staphylococcus aureus, que se presenta muy rápidamente la sintomatología gastrointestinal con diarrea, cólicos, vómito, después de haber consumido una comida contaminada, o puede ser la diarrea aguda profusa de la diarrea secretora no inflamatoria, como lo que vimos por el vibrio colérico, y es porque han infectado el intestino delgado, o la diarrea inflamatoria sanguinolenta de la infección en el colon, bien por Shigella o la disentería amibiana, donde la sintomatología va a ser del colon. Dolor abdominal bajo, tenesmo, urgencia miccional, más va a haber síntomas generales como la presencia de fiebre y otros síntomas sistémicos, ¿verdad? Y el periodo de incubación es más largo, no tan rápido después de la contaminación. La gastroenteritis, que es tan común, el nombre lo dice, afecta el estómago, afecta el duodeno, hay vómito, diarrea, dolor abdominal, puede llegar a deshidratación. Los síntomas los agentes más comunes son virales, rotavirus, norovirus, pero también hay bacterias por comida contaminada, y se presenta rápido, pero también se resuelve rápido, a no ser que haya una deshidratación que no se corrige. En el diagnóstico de la diarrea infecciosa básicamente se va a hacer clínicamente y por las características de las heces. Por supuesto, se puede hacer cultivos microbiológicos para llegar al agente específico, pero con un examen directo de heces ya pues se puede tener una impresión bastante acertada. El tratamiento ideal, pues si se ha logrado llegar a determinar un agente causal, pues hacer el tratamiento apropiado, sino el tratamiento sintomático y por supuesto hidratación y reposición de las pérdidas. En la diarrea aquí me voy a detener un poco nuevamente, a hablar de la diarrea infecciosa secretora. ¿Cuál es el tratamiento racional? En la diarrea secretora se pierde enorme cantidad de agua y electrolitos, y hay problemas de absorción. Aquí en este dibujito, en este cilindrito semejando el tubo, ustedes ven que se está perdiendo sodio, cloro y agua, y aumenta la secreción de bicarbonato de potasio y de moco. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Bueno, los resultados de esas pérdidas. Va a haber hipocloremia, hiponatremia, la deshidratación por la pérdida de agua, hipopotasemia, y como se pierde bicarbonato, va a haber acidosis metabólica. Entonces, estas tres condiciones tienen que ser arregladas. Entonces, hay que hacer la corrección del desbalance que tiene la persona. Hay que reponer las pérdidas con aporte oral de agua, de sodio y de glucosa, más electrolitos y más almidones resistentes a la amilasa. Yo les pregunto por qué el sodio y la glucosa y por qué los almidones resistentes a la amilasa. Aquí en este otro diagrama ven dos células epiteliales intestinales engarzadas, y en la membrana apical ustedes están viendo el gráfico de los transportes de sodio-glucosa, el canal de cloro y los transportes para la absorción electroneutra de cloruro de sodio. En la membrana apical y en la membrana vasolateral, no se olviden la presencia de la bomba de sodio-potasio. ¿Qué cosas están afectadas en la diarrea secretora?
Pues está afectada la secreción de cloro, que aumenta, y está afectada la absorción electroneutra de cloruro de sodio, que está disminuida. Sin embargo, esto hace perder cloro, sodio y por supuesto agua, que sigue a los electrolitos, ¿verdad? Pero los que están aquí en estos círculos azules son los transportes que están bien, que no se afectan, que son el cotransporte de sodio-glucosa y la bomba de sodio-potasio. Si ustedes saben eso, si ustedes recuerdan eso, entonces ustedes pueden hacer un tratamiento racional. Utilizar estos transportes, sabiendo que estos transportes no están afectados, entonces es que se va a hacer esa corrección racional, que consiste en dar glucosa y sodio. Dan glucosa y sodio porque este cotransporte está bien, y al dar más glucosa y sodio aquí en la luz, este transporte se va a estimular. Por lo tanto, se va a recoger más sodio, va a entrar más agua, y de esta manera se ayuda a la recuperación más rápida o al restablecimiento del balance hidroelectrolítico. Aquí tienen la composición en milimoles por litro de glucosa, sodio, cloro, potasio, bicarbonato, y aquí tienen lo mismo, pero en cristiano, diría yo, porque a una mamá no le van a decir que le van a dar tantos micromoles, prepare la solución. Aquí tienen la solución de rehidratación con 1 litro de agua potable, 3 cucharadas de azúcar, media cucharadita de sal, que es el cloro de sodio, media cucharadita de bicarbonato. Aquí les menciono yo los ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta que se van a producir en el colon son muy beneficiosos. Entonces hay que estimular que se produzcan más ácidos grasos de cadena corta, porque estos tienen un efecto positivo sobre el flujo sanguíneo del colon, efecto trófico, antiinflamatorio, y sobre todo promueven la reabsorción de sodio de agua y ayudan entonces a recuperar el balance hidroelectrolítico. Entonces, el tratamiento de la rehidratación oral con almidones resistentes a la amilasa. Y aquí les hago 2 preguntas: ¿de dónde salen estos y por qué se dan acá estos almidones resistentes a la amilasa? Y en esta tablita, simplemente para resumir las cosas en las que hay que pensar en una diarrea aguda. Primero, las infecciones que ya hemos mencionado, tanto por bacterias, virus o protozoarios, comidas contaminadas, que vaya algún componente que vaya a provocar la diarrea, alergia a la comida, que la vamos a ver después para ver en qué consiste, y una serie de medicamentos. Y bueno, esto les muestra que a la persona hay que entrevistarla y hay que sacar información, para poder saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces, medicamentos antiácidos, antiinflamatorios, la lactulosa, agentes reductores de ácido, que los llaman comúnmente protectores, incluso los médicos dicen protectores gástricos, que no son tales, como los inhibidores de la bomba de protones, etc. Bueno, entonces dejamos la diarrea aguda y vamos a comenzar con la diarrea crónica. Les estaba diciendo en esta tablita de diagnóstico diferencial todas las posibilidades en las que puede ocurrir una diarrea aguda. Lo principal y lo más frecuente pues son las infecciones, que es lo que hemos estado hablando, de distintos tipos de agentes, bacterias, virus, protozoarios, aparte comida contaminada, alergias, las comidas que las vamos a ver después, y medicamentos. Les decía que para eso es que es importante la entrevista al paciente. Preguntar qué otra cosa tiene, no solamente por qué viene y nada más, sino fíjense, un medicamento que la persona esté tomando puede ser el responsable de la diarrea. Bueno, entonces te lo dejamos aquí y ahora vamos a entrar a la diarrea crónica. La diarrea crónica, por definición, es la que va a durar más de 4 semanas. Entonces, aquí en este cuadrito es importante este dato, que puede variar las patologías de acuerdo a el desarrollo de los países del estado socioeconómico. En los países desarrollados, las enfermedades inflamatorias intestinales son una de las causas más importantes
de las diarreas crónicas. Lo mismo el síndrome de colon irritable, el síndrome de mala absorción que ya lo vimos, y también puede haber infecciones crónicas, pero secundariamente. Lo más importante son la enfermedad inflamatoria intestinal y el síndrome de colon irritable. Mientras que en los países en desarrollo, lo que es más frecuente son las infecciones, pero infecciones crónicas. Bueno, volvemos a los mecanismos fisiopatológicos, o sea, cómo se produce la diarrea, que es lo que realmente ustedes tienen que tener muy claro. Y volvemos a repetir. Les he dicho que la redundancia no es mala, sino que es beneficiosa. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos en la diarrea crónica? La diarrea secretora, diarrea osmótica, esteatorrea, inflamatoria, infecciosa, iatrogénica, por drogas, alteraciones funcionales o problemas de motilidad e incluso la diarrea facticia que veremos al final, en qué consiste. La diarrea secretora, que hemos hablado muchas veces, pues es la diarrea de gran volumen, que no tiene molestias, no hay dolor y que cuando se hace esa prueba de hacer un ayuno prolongado de más de 24 horas, ver si aparece o desaparece. Cuando persiste, a pesar del ayuno, la diarrea es secretora a diferencia de la diarrea osmótica. No hay un soluto que no se esté absorbiendo, que sea mal absorbido. Y la osmolaridad en las heces es normal porque no se están perdiendo partículas osmóticamente activas que no sean los electrolitos. Y aquí una lista de causas. Y la causa les va a indicar también el mecanismo fisiopatológico de la causa de la diarrea. El consumo de laxantes, que si la persona está tomando laxantes, pues esos van a estimular la secreción intestinal. Los laxantes endógenos, como hemos comentado sobre los ácidos biliares cuando no se reabsorben, esos van a estimular la secreción, van a aumentar la secreción colónica. El consumo de alcohol altera la absorción de agua y de sodio, como vamos a ver en el siguiente tema después. Cuando hay resección intestinal o fístulas, va a disminuir el área de absorción. Causas congénitas de absorción de electrolitos por fallas en los transportadores de electrolitos o de intercambio de electrolitos pueden llevar a diarreas, y ya vamos a ver cuáles son. Y causas endocrinas, entonces imagínense la variedad de cosas que pueden conducir a una diarrea crónica. Así que una persona que llega con una diarrea crónica necesita un plan de tratamiento estudio para poder llegar a la causa del problema. Las causas endocrinas, como vamos a ver, pueden ser tumores endocrinos, que hay que pensar en ellos, a veces son de difícil diagnóstico, y enfermedades sistémicas endocrinas. Entonces, cuando hay síndromes congénitos raros, como ausencia, es raro, pero es bueno saber que existen por ausencia de transportadores específicos. Y entonces ahí viene la utilidad de conocer de fisiología qué tipos de transportadores hay, dónde están, qué transportan o qué intercambian. Por ejemplo, en la pérdida de cloro congénita por un defecto del intercambiador cloro-bicarbonato tanto en el ilion como en el colon. ¿Qué va a dar eso? Un deterioro de la absorción de cloro y va a producir una alcalosis metabólica hipoclorémica e hipocalémica. O sea, es una diarrea secretora. La falta también de un intercambiador sodio-hidrogenio en intestino delgado va a producir un defecto en la absorción de sodio con trastornos ácido básico, porque va a producir una diarrea acuosa secretora con acidosis metabólica. Y también una falta del transportador, el cotransportador sodio ácidos biliares, y ahí les pregunto dónde está, porque ya vimos todo el ciclo de los ácidos biliares. La disminución de los ácidos biliares, eso va a llevar a una disminución de ácidos biliares con las consecuencias que hemos repetido en varias oportunidades. Otro problema que puede llevar a la diarrea secretora es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. ¿Qué es el sobrecrecimiento bacteriano y causas? Los vimos para también el síndrome de mala absorción. Puede haber alteraciones de motilidad, estrecheces como resultado de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué pasa aquí? Las bacterias desconjugan a los ácidos biliares
¿verdad? Estas bacterias que sobrecrecen en el intestino delgado. Entonces los ácidos biliares conjugados disminuyen, ya ustedes saben qué pasa cuando disminuye el pool de ácidos biliares conjugados. Si los ácidos biliares no son absorbidos y pasan al colon, van a ser responsables de producir una diarrea secretora. Entonces aquí tanto ácidos biliares como ácidos grasos que no se absorben y pasan al colon van a ser responsables de producir una diarrea secretora. Y esto ocurre, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, que es la enfermedad inflamatoria intestinal que puede atacar el ileum y ser severa, o cuando hay una resección intestinal, ¿qué va a ocurrir? Ácidos biliares no se reabsorben, pasan al colon y van a estimular la secreción colónica. Si hacen una resección ileal muy grande, ¿qué va a pasar? Pues que los ácidos grasos no se van a absorber y van a pasar al colon, y no se van a absorber porque no hay ácidos biliares suficientes para la digestión y la absorción. Esos ácidos grasos mal absorbidos también van a estimular la secreción colónica. La otra gran causa frecuente de las enfermedades secretoras no infecciosas pueden ser la producción de mediadores inflamatorios en enfermedades inflamatorias intestinales, como prostaglandinas, citoquinas, que pueden disminuir los mecanismos de absorción de fluidos. Eso ustedes seguramente lo van a estudiar posteriormente cuando estudien las enfermedades inflamatorias intestinales, bien sea inmunología o posteriormente. La presencia anormal de péptidos hormonales gastrointestinales o otros mensajeros que pueden estimular, que son secretagogos, que van a estimular la secreción intestinal. Los tumores estos endocrinos, por ejemplo, del páncreas, que produzcan el péptido intestinal vasoactivo, o el carcinoma medular del tiroides que produce calcitonina, o los tumores carcinoides que van a producir sobre todo serotonina y otros, es una amina, y otros péptidos gastrointestinales y sustancias estas como las prostaglandinas. Todas esas sustancias pueden estimular la secreción intestinal. La producción no regulada de gastrina que ocurre en el síndrome de Zollinger-Ellison, revisen qué es, deben haberlo visto en fisiología digestiva. Entonces se produce mucha gastrina, va a haber aumento del ácido y en el duodeno la lipasa pancreática no va a actuar porque el pH no es el óptimo. También neurotransmisores que se estén produciendo en exceso como acetilcolina, serotonina, histamina, etc. Entonces fíjense lo complicado es la cantidad de cosas que pueden aumentar la secreción intestinal. Aquí tienen el ejemplo de un paciente con un síndrome carcinoide. ¿Qué se va a quejar? Que se ruboriza fácilmente, que tiene broncoespasmo, que tiene diarrea, que puede tener valvulopatías, ¿sí? Y que cuando le hacen las mediciones en la persona que está pensando para hacer el diagnóstico, hay aumento de serotonina en sangre, hay aumento del metabolito de serotonina en la orina, y aquí entonces pueden hacer estudios para buscando el tumor, que son generalmente muy pequeños, por eso hay que pensar en ellos para poderlos diagnosticar en algún lugar del intestino. Entonces se llaman apudomas estos tumores, ¿no? Entonces aquí lo importante para resolverle el problema al paciente es saber que esta sintomatología puede ser producida por un apudoma, así que hay que pensar en ellos para poder diagnosticarlo y hacer un tratamiento adecuado. En este ejemplo de este caso, miren el señor el rubor que tiene en las mejillas y él se queja de diarrea también. Esta es la fotografía del señor antes de tener este problema, ¿sí? En el laboratorio midieron cromogranina en sangre y el metabolito de la serotonina en orina. Le hicieron imágenes y se encontraron tumores en hígado e intestino. Y aquí está un escintigrama con indio 111 que se ve metástasis en hígado y esqueleto axial. Estos tumores pueden ser benignos y malignos también. Y le dieron un tratamiento, un inhibidor como el SIH, que redujo los síntomas. Bueno, eso ya después. Ahí les hago unas preguntitas con respecto a esto. Entonces, fíjense, son problemas que tienen solución con tratamiento, ¿verdad? O quirúrgico, pero hay que pensar en ellos. Entonces, aquí en el estudio del paciente con diarrea crónica, pues hay que tratar de ir descartando todas estas
condiciones y mecanismos fisiopatológicos que pueden conducir a la diarrea crónica. Biopsia al final para ver las estructuras, si es la enfermedad inflamatoria intestinal, ensayos hormonales por si se están produciendo estos péptidos gastrointestinales, se puede medir el gap osmolar fecal y diagnosticar que hay una diarrea secretora que con una osmolaridad baja. La diarrea osmótica, nuevamente volvemos a hablar de la diarrea osmótica, pero estudiando la diarrea crónica. Aquí se pierden partículas osmóticamente activas que no son electrolitos, el gap osmolar fecal es más de 100, ¿no? Que hace el diagnóstico de la diarrea osmótica, y como ejemplo típico, pues el déficit de lactasa del que hemos hablado ya varias veces. Las evacuaciones aquí no tienen productos patológicos, aquí no hay moco, sangre, etcétera, ¿no? El pH es ácido y las causas, pues ya las hemos hablado, que pueden ser laxantes osmóticos, fíjense, no solamente es el déficit de la lactasa, sino si la persona está consumiendo laxantes osmóticos, mala absorción de los carbohidratos, que no solamente la lactasa, sino la lactulosa. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo repetimos nuevamente. Hay solutos que se ingieren que son poco absorbibles o no absorbibles y eso va a ser la presencia de ellos, ahí va a sacar agua a la luz y eso va a desencadenar pues aumento del peristaltismo y la sintomatología de la diarrea osmótica. Solutos porque haya solutos no absorbibles que se estén consumiendo. Es interesante mencionar el caso del sorbitol. El sorbitol puede estar a veces en algunos productos que dicen para diabéticos que no tienen azúcar, los chicles, hay chicles con sorbitol y de repente la gente tiene una diarrea que no sabe qué es y resulta que están tomando sorbitol. Nuevamente, importante interrogar bien al paciente. El problema pues lo causan la presencia de estos solutos osmóticos. Cuando faltan las disacaridasas, ya lo hemos dicho, en la membrana apical del intestino delgado, entonces falta la lactasa y puede haber la diarrea osmótica. No solamente de la lactasa, sino también puede haber deficiencias congénitas raras de otras disacaridasas como la sucrasa, la isomaltasa y la trealasa. En la mala absorción puede haber diarrea osmótica, nuevamente, porque no haya nutrientes, lo que consumimos de la dieta, que no se absorben, como típicamente enfermedad celíaca, sprue tropical. Aunque puede presentarse diarrea secretora, la principal causa ahí va a ser la fuerza osmótica, o sea, la diarrea osmótica, ¿no? Aquí puede medirse el pH fecal ácido, va a indicar que hay mala absorción de lactosa y yo les pregunto por qué, o el pH puede ser alcalino, también les diría que por qué, ahí es porque tal vez consumo de laxantes con magnesio. Otra gran causa de la diarrea crónica es que sea esteatorrea, y ya ustedes saben que esteatorrea es la pérdida de grasas, o bien no digeridas o digeridas no absorbidas, en un porcentaje mayor de lo aceptable en las heces. Eso indica que haya mala absorción de la grasa y esto es característico de la enfermedad celíaca o de la enfermedad de Whipple, ambas que son problemas de mala absorción. Pero también puede haber esteatorrea cuando no hay suficiente superficie de absorción, porque se haya resecado parte del intestino, porque haya sobrecrecimiento bacteriano. Ya ustedes saben que las bacterias consumen ácidos biliares y eso puede llevar a esteatorrea. Entonces se dan cuenta que estoy repitiendo, pero lo estamos viendo de otro lado en diarrea cuando lo vimos por mala absorción. Si hay insuficiencia pancreática exocrina, pues también va a haber esteatorrea porque no habrán las enzimas para digerir las grasas. Aquí nuevamente las causas de esteatorrea. Lo mismo, solamente organizado de una manera diferente. Mala digestión dentro de la luz por insuficiencia pancreática exocrina, sobrecrecimiento bacteriano o porque haya déficit de ácidos biliares, porque la mucosa esté alterada, como en la enfermedad celíaca, porque haya una obstrucción linfática posmucosa, y ahí les dejo para que ustedes piensen por qué puede ocurrir esto. Aquí tienen las gotas de grasa de las heces. Para evaluación, bueno, hay esteatorrea, hay que hacer todo. Historia, la entrevista, estudiar las heces, ¿verdad? Terminar con biopsia probablemente de intestino delgado,
test funcionales pancreáticos y por supuesto lo más fácil y empezar por eso, pues estudiar la cantidad de grasa en las heces. Aquí tienen unas gotas de grasa teñidas con sudán. Las causas inflamatorias. Ahora, diarrea crónica inflamatoria. Entonces, estas diarreas pueden ser por múltiples mecanismos. Que haya inflamación y exudación de la mucosa intestinal, porque haya una interacción entre estos mediadores inmunes, las citoquinas, con el sistema nervioso entérico y con la presencia de estímulos secretores, es decir, con secretagogos. La diarrea, ¿qué es lo principal? Bueno, la diarrea inflamatoria que ocurre por la enfermedad inflamatoria intestinal y también por infecciones. Ya dijimos que en lo crónico es muy importante, en los países desarrollados más la enfermedad inflamatoria intestinal. Puede haber patógenos infecciosos que van a llevar a causar la inflamación intestino delgado y colon, que producen citotoxinas, lo mismo que acabamos de ver en la diarrea infecciosa, ¿sí? Ahora, en la diarrea inflamatoria, los patógenos van a causar daño de la mucosa y estimulan la secreción intestinal. ¿Por qué? Por las enterotoxinas y los productos de la reacción inflamatoria como respuesta del sistema inmune, lo que les decía antes, citoquinas, prostaglandinas. Ahora, dejamos a un lado la diarrea crónica inflamatoria, pero de naturaleza infecciosa, y vamos a la otra más frecuente, que es la enfermedad inflamatoria no infecciosa, que son el grupo grande de las enfermedades inflamatorias intestinales. La diarrea es una diarrea de poco volumen, es una diarrea exudativa, con moco, con sangre, es decir, hay productos patológicos y no hay presencia ni de bacterias ni de parásitos. Hay alteraciones de los productos, estos mediadores inmunes, citoquinas, el tumor necrosis factor alfa, es en la enfermedad inflamatoria intestinal, que es la típica, que son dos grupos de enfermedades, que es la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerativa afecta el colon y la enfermedad de Crohn afecta tanto el intestino delgado como el colon. Entonces aquí va a haber un aumento de la secreción de cloro y también va a haber una afectación de la absorción de agua y de sodio. Aquí pues son otros problemas inflamatorios no infecciosos. Esto probablemente lo van a estudiar ustedes, se los mencionarán en inmunología y los verán después en clínica. Aquí va a haber nuevamente inflamación, enfermedad inflamatoria intestinal, hay inflamación, producción de citoquinas y de eicosanoides. Esta inflamación va a llevar a alteración en los transportadores con mala absorción de sodio y las células epiteliales intestinales inflamadas van a secretar citoquinas proinflamatorias. Entonces, todo esto va a llevar a un aumento de inflamación. En este grupo de enfermedades son enfermedades autoinmunes de causa desconocida, no se sabe, hay muchas teorías que es lo que desencadena estas enfermedades, ¿no? Aquí tienen un caso de una persona joven, 20 años apenas, que tenía un diagnóstico de colitis ulcerativa, al que le hacen una laparotomía urgente, donde no respondió al tratamiento y tuvieron que resecar totalmente el colon con una ileostomía. Entonces aquí tienen estas imágenes con una gran dilatación del colon, con aire en cavidad. Aquí tienen la pieza quirúrgica del colon con la inflamación generalizada acá, y aquí una microfotografía de la histología de esa pieza. Entonces fíjense cómo puede ir esta enfermedad a ser tan grave como para tener que sacar el colon. Hay otras causas también, además de la enfermedad inflamatoria intestinal, que pueden llevar a esta diarrea crónica inflamatoria, que es cuando disminuye el flujo sanguíneo al intestino, como en la isquemia mesentérica. Y también cuando la persona por alguna razón tiene que recibir radiaciones, se va a producir una enteritis, o sea, una inflamación intestinal, y también puede haber una diarrea inflamatoria. En esta tabla es muy conveniente, esta sí me parece muy útil para ustedes, en que hagan la diferencia entre diarrea inflamatoria y diarrea no inflamatoria. Y como les hablé en la primera sesión sobre diarreas,
una manera de una clasificación práctica, fácil, rápida, para estudiar la diarrea no inflamatoria, metiendo allí la diarrea secretora y la diarrea osmótica. Entonces, fíjense, las características serían el cuadro clínico, el sitio afectado del tracto gastrointestinal, si hay presencia o no de glóbulos blancos y cuál es la etiología. Entonces, en la diarrea inflamatoria, esta es una diarrea de poco volumen, donde va a haber productos patológicos, moco y sangre. Y la sintomatología va a ser fundamentalmente de intestinal, sobre todo del colon. Y puede haber en los síntomas fiebre, es decir, síntomas generales, lo que no ocurre en la diarrea no inflamatoria, que se caracteriza por gran volumen, no hay productos patológicos, ¿sí? Y no hay fiebre. El sitio generalmente en la diarrea inflamatoria, el colon, acá, mientras que en la diarrea no inflamatoria es el intestino delgado. Aquí en la inflamatoria hay presencia de abundantes glóbulos blancos, aquí no hay glóbulos blancos. Y en la etiología, en la diarrea inflamatoria están las infecciones y la enfermedad inflamatoria intestinal, y esto último, como les hablaba, la colitis por radiación. En la diarrea no inflamatoria, pues entonces están las causas de toda la diarrea infecciosa que vimos antes, más la diarrea secretora y la diarrea osmótica. Aquí en la diarrea inflamatoria, al ser una diarrea crónica, pues hay que estudiar muy bien a la persona, estudio microbiológico para descartar infecciones, medir cómo es el gap osmolar fecal, hacer probablemente terminar con la biopsia para evaluación de cómo está la mucosa intestinal, y mientras tanto, pues reponer si hay deshidratación o pérdida de electrolitos, y el tratamiento será curativo si hay una causa específica que se pueda conocer, o si no, pues tratar los síntomas, ¿no? Y controlar al paciente. Vamos a ver en una parte de la diarrea inflamatoria, la diarrea alimentaria. Cuando la comida causa diarrea, puede ser porque sea simplemente una reacción a algún alimento ingerido, y esto ocurre frecuentemente en los niños, que algo les cae mal, que no lo toleran. Entonces, pero no todas las reacciones a la comida son diarrea inflamatoria o alergia alimentaria, o sea, hay que dividirlo. O sea, para la alergia alimentaria es cuando es una reacción inmune a algo de lo que se ha comido, pero no todas son alergias alimentarias, como vamos a ver. Y dentro de los síntomas, en las reacciones alérgicas a la comida, entonces un síntoma predominante va a ser la diarrea. Por eso se los estoy mencionando acá. El tratamiento básicamente en las alergias alimentarias que cursan con diarrea, pues sentido común es eliminar los alergenos. Diversas proteínas de la comida pueden actuar como un antígeno. El antígeno va a provocar una reacción inmune. Por ejemplo, las proteínas de la leche de la vaca, y eso ustedes lo van a oír mucho con los bebés, que la leche de vaca son frecuentes durante la infancia. Incluso le cambian la leche de vaca por leche de soya y también hacen intolerancia a la leche de soya. Ya los niños más grandecitos pueden tener alergia a las proteínas del huevo, y hay, no tanto aquí, pero en otros países es muy importante lo de la alergia a las semillas, especialmente al maní. Y en los niños los síntomas son especialmente gastrointestinales con diarrea, pero también puede haber las lesiones de piel por alergia y problemas respiratorios, fíjense que son más severos, pero afortunadamente es en la minoría. Les pongo aquí no confundir la alergia alimentaria con intolerancia a la lactosa, y ya ustedes deben poder contestar esto. Entonces, aquí seguimos. Las proteínas que actúan como alergenos, ¿no? Resulta que son resistentes al calor, tienen resistentes a un pH bajo y resistentes a las enzimas, porque la comida va a ser degradada por todas estas cosas, pero las proteínas que van a ser alergenos no son resistentes. Entonces, los antígenos pueden ser captados intactos, esas proteínas, y se van a endocitar, ¿sí? O pueden entrar por los espacios intercelulares. Esta penetración de antígenos en condiciones normales no debe llevar a ninguna respuesta, porque ahí lo que va a haber es una respuesta a la inmunoglobulina A secretora,
¿sí? Que es producida por el sistema inmune asociado al intestino. Y eso es desde el punto de vista fisiológico inmune, importantísimo fenómeno que es la tolerancia oral. Y por eso se los mencioné cuando vimos fisiología digestiva, que no hay reacción a los antígenos que nosotros consumimos en la dieta. No existe eso, eso es la tolerancia oral, pero sí el sistema inmune debe responder a los patógenos. La tolerancia oral puede no desarrollarse en condiciones patológicas o se puede perder. Y entonces ahí es cuando viene el problema que el sistema inmune va a reaccionar a la entrada del antígeno. Y esto se debe a la inmunoglobulina E específica, que va a ser responsable de esas reacciones a proteínas de la comida. En esta alergia mediada por la inmunoglobulina E, la oral también pasa que a niños que comen frutas o cosas esas se les llena la boca alrededor, tienen ardor, edema de los labios, la lengua, el paladar, ¿sí? Entonces y la otra forma que es la hipersensibilidad inmediata, que es la que puede haber con las reacciones en otros órganos, aparte de las gastrointestinales, en piel y en pulmones, y puede ser sumamente rápido. Fíjense aquí en esta fotografía el niño cómo tiene la cara edematizada por esta alergia oral, ¿no? Y los antígenos, aquí tienen la lista de los antígenos implicados y los síntomas, dentro de los síntomas gastrointestinales, la diarrea. Por eso estamos comentando esto acá. En general hay predisposición genética en las familias. Ya los padres familiares son alérgicos, entonces sale el niño alérgico. Hay una secreción inapropiada de inmunoglobulina E a ciertos alimentos. Aquí tienen ustedes un mastocito con la inmunoglobulina E en su superficie y aquí viene el alergeno. Estos mastocitos están cargados con sustancias vasoactivas como la histamina y cuando ocurre la interacción alergeno inmunoglobulina, entonces va a haber una degranulación. Van a liberar esos mediadores inflamatorios y esos mediadores inflamatorios van a aumentar la secreción de cloro, alteran la motilidad con aumento del peristaltismo y eso lleva a la diarrea. Pero no solamente eso, sino cuando eso pasa fuera del intestino puede haber síntomas extraintestinales y ustedes saben que en algunas reacciones alérgicas brutales la persona puede morir si no se atiende rápidamente. Aquí tienen lo mismo, más grande, para que puedan ver que entonces esta liberación de los mediadores inflamatorios va a ser responsable de aumento de la secreción intestinal de cloro, por lo tanto irán a perder agua, terminan con diarrea. También, solamente mencionarles que también diarrea crónica puede ser infecciosa, aunque no sea lo más frecuente. Bueno. Entonces, vuelvo a ponerles acá para que recuerden todo lo que hemos visto de mecanismos fisiopatológicos de diarrea crónica, diarrea secretora, osmótica, esteatorrea, inflamatoria, infecciosa, por drogas o por resecciones intestinales, por alteraciones de motilidad que se consideran como diarreas funcionales y la diarrea facticia.